Vamos a abordar en este primer momento una primera división que podríamos decir en nuestro lenguaje que es el ver, el análisis de la situación de la realidad. Se va a tratar una ponencia que se ha titulado La seguridad y salud en el trabajo. Vamos a tener, son las 11:30, vamos a tener un máximo de 3/4 de hora para el desarrollo de la ponencia y después una media hora para intervenciones, reflexiones, aclaraciones, cualquier cuestión que queramos comentar sobre lo que nos vayan diciendo, sobre lo que nos diga Mariano Sanz Rubeiro, que es nuestro ponente. Él pertenece a la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras y es secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental. Mariano es de Valladolid, maestro industrial en la rama de electricidad e instalaciones y es técnico superior de prevención de riesgos laborales por la Universidad de Valladolid. En el año 84 ingresa como oficial de oficio de entrada en el taller central de reparación de Renfe, aquí en Valladolid, en lo que actualmente se conoce como base de mantenimiento integral de trenes. En el 93 es nombrado secretario de la sección sindical de allí, de taller central, y en el 94 es elegido delegado de seguridad e higiene de prevención en el mismo sitio. Y también es elegido responsable del Gabinete Regional de Salud Laboral en la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León. Y en el año 2004 pasa a formar parte de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras de Castilla y León y ocupa el cargo de secretario de Salud Laboral. Y en 2012 asume también la área de Seguridad Social y de Medio Ambiente. Tras el 11º Congreso de la Unión Sindical de Comisiones de Castilla y León de 2017, es nombrado secretario de Elecciones Sindicales y Afiliación, cargo que ocupa hasta ser elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal en el 11º Congreso Confederal de Comisiones con la responsabilidad de Medio Ambiente y Movilidad. Y en el 12º Congreso Confederal, celebrado el año pasado, es reelegido para la Comisión Ejecutiva Confederal y nombrado secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental. Él en su larga trayectoria ha realizado mucho trabajo en este campo, ha tenido una gran implicación en materia preventiva en el ámbito laboral y le concedieron incluso un premio a la prevención de riesgos laborales en Castilla y León en 2018. Ha formado parte de importantes órganos en materia preventiva, como la Comisión Nacional sobre Amianto del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Y por todo esto, pues creíamos que era la persona más adecuada para que hoy nos hiciera este análisis de la realidad sobre la seguridad y salud en el trabajo. Así que, nada, agradecerte que haya aceptado la invitación del Departamento de Pastoral Obrera y del Trabajo para ayudarnos a esta reflexión hoy. Muchas gracias, te paso la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todas y a todos. Es para mí un placer poder representar a mi organización, a Comisiones Obreras, en este foro tan interesante. La verdad es que me siento como uno más de vosotros, ¿no? ¿Me oís bien? Perdonadme. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. No sé que alguien no me haya oído. Es para mí un placer representar a mi organización aquí en este foro y además felicitaros por tratar un tema como es el tema de la siniestralidad laboral y la salud y la seguridad, ¿no? Yo voy a dar una serie de pinceladas porque es un tema muy delicado, muy complejo. Quizás cada vez que abres un tema después se te abren muchos más. Pero bueno, yo voy a tratar de transmitir de cómo vemos nosotros las cosas en este momento. Como ha comentado la moderadora, Maru, disculpa, yo soy sindicalista de base, quiere decir que
He sido delegado de Seguridad y Higiene, delegado de Prevención, he estado en el gabinete. Bueno, eso del gabinete significaba que por la mañana trabajaba y por las tardes iba al sindicato y era el asesor de la gente que iba, ¿no? Pero después he tenido el placer de ir un poco construyendo, sobre todo el trabajo aquí en esta región, que es mi región, que yo la quiero mucho y que también para mí es un placer estar aquí. Yo voy a situar en general varios conceptos en los que creo que hay que tener en cuenta con respecto a la siniestralidad y la salud laboral. Yo creo que el valor que da la sociedad a la seguridad y salud laboral es el valor que da a las personas, es verdad, el valor que da a los trabajadores. Si vemos un poco la evolución de la historia, pues nos veremos que en las grandes constituciones, las grandes construcciones, pues de las pirámides, de las catedrales, de las grandes infraestructuras que se han desarrollado a lo largo de la humanidad, pues se han producido miles, millones y millones de fallecidos en los accidentes de trabajo. Pero en aquella época no importaban, porque eran esclavos, no tenían un valor humano, tenían un valor mercantil, ¿no? Era lo que costaban. Entonces, ese es un primer elemento absolutamente fundamental para poder abordar y para poder tener un concepto claro de cómo queremos que se afronte. En aquella época, yo me acuerdo de cuando me daban los primeros cursos y que me daban un edicto de Carlos III y también una noticia, por ejemplo, que en 1682 fallecía el gran pintor español Murillo a consecuencia de un accidente sufrido en la iglesia de los Capuchinos de Cádiz, cuando entregado a su labor de retablo mayor cayó del andamio carente de barandillas desde una altura de 20 metros. Y por ejemplo, el 3 de diciembre de 1778, estamos hablando ya hace una temporada, Carlos III publicó el siguiente edicto, que decía, entre otras cosas, que frecuentes las muertes y otras desgracias que padecen los peones de albañiles que trabajan en las obras públicas de la corte, dimanando en gran parte de la poca seguridad y cuidado en la formación de andamios por el descuido y ahorro de los maestros de obra procedentes en esta parte, y que resultan que privasen la República de unos vecinos útiles que fallecen prontamente, que quedan lisiados de suerte de no poder continuar su trabajo en lo sucesivo, cayeron ellos, sus mujeres e hijos en la miseria, la mendicidad, requiriendo esta materia arreglo, providencias que cambien radicalmente esta situación. Esto es de 1778, con lo cual nos damos cuenta que los accidentes eran una cosa absolutamente habitual. El origen de este valor social que siempre planteo yo y cómo se fue avanzando en este concepto de la seguridad y salud laboral está muy relacionado con la revolución industrial, que, como ya saben ustedes, en España tuvo otros distintos periodos históricos a los que tuvo a nivel de Europa. La revolución industrial pues afectó a la economía, afectó a la política y afectó a la sociedad. En España se produjo más tarde, la revolución industrial fue a partir de 1833 y se produjo un acelerón muy importante en lo que era la actividad en las empresas, básicamente por una mayor apertura al exterior, que facilitó una llegada de financiación externa y un apoyo técnico, muy importante, ahora veremos lo del apoyo técnico, para el desarrollo de nuevas actividades, de grandes actividades manufactureras relacionadas con el textil, sobre todo, con la minería, con las hidrometalúrgicas. Esto produjo un crecimiento muy desordenado, ¿no? Y después tuvo sus peores efectos, que se reflejaban en el desempleo, sobre todo con la incorporación de las máquinas. Las máquinas que ya saben ustedes que hubo un momento donde los propios trabajadores consideraban que era su enemigo y se produjo lo que era el movimiento ludista, que eran trabajadores que iban a las máquinas, iban a las empresas y destruían las máquinas porque creían que ellos eran la fuente de todas sus desgracias. De hecho, que ellos lo interrelacionaban con la aparición de bolsas de pobreza y fue objeto, por ejemplo, de graves disturbios como los que hubo en Alcoy en 1821. La gran mayoría de los centros se iban modernizando, adquirían las máquinas, pero no se disponía ni del material
ni el personal cualificado para hacerlas, ni se les daba ningún plan de adiestramiento, ni tan siquiera tenían manuales de uso. Y eso propició un aumento exponencial de los accidentes de trabajo y también una respuesta por parte de los obreros que se denominaban en aquella época. Otro factor fundamental para demandar unas mejores condiciones de trabajo fue la concentración de numerosas personas alrededor de estos nuevos centros de trabajo, las fábricas, y donde se acumulaban obreros sobreexplotados en pésimas condiciones de salubridad y con permanentes accidentes que no solamente afectaban a mayores, sobre todo afectaban a mujeres y a niños. Todo ello estaba muy alimentado con la visión que se tenía en ese momento, la visión liberal imperante, que en ese contexto los liberales tenían un gran poder y decían que había que evitar cualquier intervención del Estado ante el tema del desarrollo económico, es decir, que no tendría que haber normativas. Estos pensamientos liberales les podemos tener ahora en este momento y, como veremos, esos pensamientos han sido base de modificaciones normativas que nos han afectado de una manera importante en nuestra seguridad y salud laboral. Esta situación provocó un gran número de protestas por parte de la clase obrera, que fue sin duda la más afectada por esta época, y produjo la primera huelga general en España en el año 1855, que se produjo en Barcelona, y su objetivo era denunciar las miserables condiciones de trabajo que tenían las obreras y los obreros. No solamente el problema estaba orientado a las condiciones peligrosas que producían los accidentes, sino que también los trabajadores y las trabajadoras que sufrían esos accidentes quedaban en una situación de miseria y de desamparo. La verdad es que había ya movimientos que estaban reclamando mayor atención, mayor responsabilidad por parte de los patronos, ¿no? Movimientos que no solamente eran de los trabajadores, también había patronos que querían unas reglas que marcaran unas mejores condiciones de trabajo, políticos, como veremos ahora, y también la Iglesia. Ahí está reflejado, tenía una gran preocupación por la deriva y por las consecuencias de los accidentes de trabajo, y todos forzaron a que había que modificar esta normativa, había que abordarla de una manera política, este problema, ¿no? Pues bien, no fue hasta 1873, cuando apareció la ley Benot, que fue la iniciadora de la legislación laboral, y por primera vez hay una normativa que obliga a regular aspectos relacionados con la seguridad de las trabajadoras y de los trabajadores por cuenta ajena, pero sobre todo iba orientada a proteger a las mujeres y a los niños, porque como se veía, y también lo veían los propios gobernantes, esos niños iban a ser también después los que iban a nutrir las filas de los ejércitos. Ya saben que en aquella época también era muy importante tener ejércitos potentes, y se daban cuenta que cuando llegaban al ejército estaban en condiciones maltrechas, que no tenían buenas condiciones, y que incluso las propias mujeres, como consecuencia de los accidentes de trabajo, tenían unos índices de abortos y de malformaciones muy importantes. Después, en la ponencia que les he entregado, todo esto se lo doy un poquito más concreto, y les doy también un poco cuáles son las fechas más importantes de las normativas que han ido estructurando la seguridad y la salud en el trabajo. En 1886 ya se establecen normas para determinar la responsabilidad objetiva del empresario, o en 1887 aparece la primera normativa que regula lo que era la policía minera, que es el embrión de lo que después, posteriormente, sería la inspección del trabajo. En el año 1900 nace la primera ley de accidentes de trabajo en España, la que se denomina la Ley Dato, una norma ya de carácter general que regulaba los accidentes de trabajo, que planteaba ya la corresponsabilidad que tenían los empresarios con respecto a los accidentes de trabajo,
y que decía que no solamente había que evitarle, sino que además tendrían que hacer y resarcir y reparar las consecuencias de los accidentes de trabajo. Esta ley fue muy importante porque fue la hoja de ruta que después fue marcando una gran cantidad de normativas que fueron articulando no solamente el tema de los accidentes, también aspectos fundamentales de la seguridad social. Hay partes, como ahora os comentaré a lo largo de la charla, si queda tiempo, que tienen elementos que son embrionarios de la Ley de Bases de Seguridad Social del año 1966, que es la que estructura ya nuestro sistema de protección de carácter social vinculado con el trabajo. Como característico también les diré que en el año 1912 salió una normativa que era la Ley de la Silla, donde obligaba que en todos aquellos puestos de trabajo, fábricas, comercios, sitios donde las mujeres trabajaban, tenían que tener a su disposición una silla para que cuando estuvieran cansadas pudieran sentarse. Ahora hablamos de 8 horas de trabajo, en aquella época estamos hablando de 14 horas de trabajo. Entonces, no solamente hablaba de las mujeres en general, también hablaba especialmente de las mujeres embarazadas. De hecho que el primer subsidio de maternidad ya aparece en el año 1923, que se fue ampliando hasta hacerse obligatorio en 1929. Este seguro ya garantizaba a las mujeres embarazadas una asistencia facultativa en el embarazo y en el parto, y establecía ya los primeros pasos de los que iba a ser el Instituto Nacional de la Previsión, que establece ya de alguna manera los primeros convenios entre organizaciones de farmacéuticos, matronas y médicos para conformar ya una respuesta desde el punto de vista sanitario a los accidentes de trabajo. Bueno, tendría más normativas, pero como no tengo mucho tiempo me las voy a saltar, pero sí que voy a hacer otra vez alusión a 1963-1966, donde se desarrolla la Ley de Bases de Seguridad Social. Como ya les decía, en el año 1900 se establece la obligación de los empresarios de tener un seguro. Para conformar ese seguro, los empresarios se unen para hacer una respuesta colectiva ante las consecuencias que tenían esos accidentes. Ese es el embrión de las mutuas de accidentes de trabajo, las mutuas patronales que eran en aquel momento. Pero en el tiempo, en esa evolución, se daban cuenta de que había muchos seguros, muchos empresarios que no daban respuesta a esa obligación, como nos pasa ahora, ¿verdad? Que hay muchos que no hacen correctamente las normas, y entonces el Estado lo que hizo fue ser garante de la prestación, de esas prestaciones, cuando se ocurría un accidente. Es decir, ya no era el seguro de los empresarios el que le iba a pagar la indemnización, iba a ser el Estado, y el Estado iba a ser el encargado de reclamar a esos seguros que les dieran el dinero. Lo mismo un poco que se hace ahora cuando tú haces las cotizaciones de seguridad social por accidente de trabajo a la seguridad social, que te quitan un porcentaje de tu salario, pero que después eso te garantiza que tengas unos derechos. Después, dentro de este esquema que os he ido contando un poco de manera apresurada, vemos cómo han ido evolucionando las cosas. Hemos visto que primero hablábamos de condiciones de trabajo, después hablamos de seguridad. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de aquellos riesgos que están directamente relacionados con los accidentes de trabajo, los atrapamientos, las caídas de altura, las descargas eléctricas, un montón de situaciones, las caídas al mismo nivel, etc. Esos están relacionados con la seguridad. La relación causa-efecto es inminente. Después hablábamos de seguridad e higiene. Cuando hablamos de la higiene, ¿de qué hablamos? Yo recuerdo, perdonadme una anécdota, hace muchos años que empezaba a dar estos cursos y fui a decir, es muy importante hacer el higiene, y una persona, un compañero me levantó la mano diciendo, yo estoy de acuerdo con el higiene, pero yo creo que todos se tienen que duchar en casa, me dijo. La higiene industrial no es eso. La higiene industrial está muy relacionada con los productos químicos, es decir, con la gran cantidad de sustancias que nosotros manejamos, con los riesgos biológicos, las personas que han estado enfrentándose a COVID, un montón de oficios, de ese tipo de riesgos, de los riesgos físicos, de las personas que nos hacen
las radiografías que están permanentemente expuestas, de las personas que hacen la medicina nuclear, que también están permanentemente expuestas a riesgos que son muy importantes, que no se ven, que la relación causa-efecto de ese problema no es directa, que aparece en el tiempo, o como las personas que han estado o que hemos estado expuestos al amianto. Las patologías aparecen 20 o 25 años. Necesitamos establecer elementos que interrelacionen las condiciones de trabajo con las consecuencias, ¿no? Y después, ahora hablamos de salud laboral, que aparece ya este concepto con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hablaré ahora. El concepto de salud laboral es la proyección en el ámbito laboral del concepto de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud. Es decir, que aborde los riesgos físicos, psíquicos y sociales que también les hay vinculados con la prevención, ¿no? Entonces, en este proceso vamos construyendo el trabajo, las condiciones de trabajo, como un factor de riesgo. Y eso es muy importante para ver hasta dónde hemos llegado aquí. Os puedo asegurar que las normativas de prevención y de salud laboral no se las han regalado. Han sido normativas que han sido derivadas de muchas reclamaciones, pero sobre todo detrás de mucha pelea y de muchos sufrimientos de muchas personas. Quiero decir que nadie nos ha regalado nada, ¿vale? Hay otros impulsos importantes como es la OIT. La OIT es una organización muy importante en materia de trabajo que ha venido impulsando materias. Prácticamente la mitad de los convenios de OIT tienen relación con aspectos de seguridad y salud laboral. Yo resaltaría dos: el convenio 155 y el convenio 163, que son los estructuralmente más importantes. Pero también en ese contexto hay que hacer una mención a la Constitución española. La Constitución, en el artículo 40.2, dice que encomienda a los poderes públicos la regulación de las políticas que garanticen la seguridad e higiene en el trabajo, también la formación de los trabajadores, también las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Eso dice nuestra Constitución. La seguridad y la salud es un derecho básico que tenemos como ciudadanos de Europa, por supuesto, y por supuesto ciudadanos de España. Pero hay ahí un momento clave para entender de lo que estamos hablando, que es de prevención de riesgos laborales. Para entender la prevención de riesgos laborales tenemos que llegar al año 89 con la Directiva Europea 391, que se denomina de aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Este cambio de paradigma es una evolución entre lo que son medidas orientadas a la reparación de los daños, a tener un enfoque donde se pone en el medio del análisis de la prevención precisamente la anticipación a los riesgos y el concepto de deber general de garantía de la seguridad y de salud laboral. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una normativa, nosotros la valoramos muy positivamente, a pesar de que haya habido modificaciones estructurales que la han cambiado un poco. Perdón, tengo un poco de catarro. Bueno, no pasa nada. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales impulsa el elemento estructural clave que es la prevención. El valor de la prevención con una visión unitaria para evitar los accidentes de trabajo. No voy a entrar mucho en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero los principios preventivos hablan primero de evaluar el riesgo. Evitar los riesgos que se pueda actuar. Y aquellos que no se pueda actuar hay que controlarles. Hay que tomar las medidas necesarias y hay que hacer una planificación de la prevención. La planificación es un tema muy importante, porque tiene que ver con el compromiso propio de la empresa de abordar los problemas que se han identificado. La Ley de Prevención define las obligaciones del empresario y de los trabajadores y refuerza de manera muy importante el derecho a la información y a la participación de los trabajadores y de sus representantes. También plantea una figura nueva que es la del delegado de prevención. El delegado de prevención es una figura sindical específica en materia de seguridad y de salud laboral. Y para ello les dan competencias y facultades. Le dan
competencias, que es el terreno de juego en el cual puede meterse el delegado de prevención, puede preguntar, puede interesarse por el terreno de juego, que es muy amplio, porque muchas decisiones afectan a la seguridad y salud laboral, y le da unas facultades, es decir, unas atribuciones normativas que le empoderan para poder hacer precisamente esa labor. La labor de los delegados de prevención, yo creo que lo comentaba antes, no es una labor fácil. Cuando le llamo de cursos básicos, le decía, es como la mortadela del sándwich, porque estás en el medio. Estás en el medio de la empresa que tienes que reclamar, también estás en medio de los trabajadores, porque también hay que forzarles a ello, que se hagan bien las cosas. Nuestro papel no es solamente reclamar a los empresarios, nuestro papel tiene que ver también con desarrollar una cultura de prevención con los y con las trabajadores, que son nuestros representantes, y yo no entiendo una labor sindical más importante como la de prever los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de las personas con las que convivimos y las que son las que nos votan y que son nuestros representantes. Nos voten o no nos voten, porque el delegado de prevención no solamente protege a sus afiliados, protege a todos como no puede ser de otra manera, ¿no? Y sobre todo también la ley de prevención nos trajo una ola, un espíritu de intentar hacer bien las cosas, que eso es muy importante y que ahora lo relacionaré, ¿no? No hacer las cosas de manera formal. Como les decía, la labor de los delegados de prevención es muy complicada, porque la salud laboral es una especialidad muy complicada, tanto a nivel general como de manera específica para los delegados de prevención, y tiene 4 pilares fundamentales. Tiene un pilar que es el pilar preventivo, que es la ley de prevención de riesgos, el reglamento de los servicios de prevención y una normativa muy extensa que hay en materia de reglamentos, como es el reglamento de cancerígenos, el de equipos de protección individual, el de lugares de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En la ponencia ya se lo relato. Hay otro palo que es el sistema sancionador. Ahí está la ley de faltas y sanciones y de sanciones de orden social, la ley 5 del año 2000, y también está el papel de la que es nuestra policía, que es la inspección de trabajo, ¿vale? La ley ordenadora del sistema de inspección de trabajo y de seguridad social. Después hay otro sistema, el tercer de los pilares, que es el sistema preventivo, que son las estrategias que se toman para abordar los problemas que se están planteando, las estrategias nacionales, la de las comunidades autónomas, la coordinación entre administraciones. Hay muchas administraciones que tienen competencias en materia de seguridad y salud laboral, luego os comentaré algo de eso. Y después están también los servicios de prevención ajenos. Y después está el último sistema de estos 4 pilares, que es el sistema reparador, donde está la Ley General de Seguridad Social, están todas las obligaciones de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Bueno, ya no son colaboradoras, son mutuas de la Seguridad Social. Como ha cambiado varias veces de normativa, ya me equivoco en cuál es el concepto que hay ahora. Y también está todo lo relacionado con el Instituto Nacional de Seguridad y de Salud Laboral y el Instituto Nacional de Seguridad Social. Es decir, hay 4 bases que son las fundamentales. Y esto nos da un poco la idea de la complejidad que tiene esta materia, y que es muy importante, por lo menos, que intentemos desde las organizaciones tener los recursos básicos para poder atender las demandas de nuestros delegados de prevención. Esta normativa, este viento de cola, produjo un aumento muy importante por impulsar la prevención, y en paralelo con otra serie de aspectos vinculados con el trabajo que también fueron importantes para potenciar la seguridad y salud laboral del trabajo, ¿no? Como era, por ejemplo, las certificaciones de calidad. En aquella época, la calidad, había la ISO 9000, pero después también había normas, por ejemplo, de carácter medioambiental. Es decir, planteaba la calidad una serie de parámetros, sobre todo eran fundamentales para poder externalizar después los productos, que facilitaban ese aspecto, ¿no? Y después yo quiero resaltar también el papel de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales. La normativa está desequilibrada ante la capacidad del empresario de organizar las condiciones de trabajo.
y se le vuelca al delegado de prevención muchas funciones que son muy técnicas, como ya he comentado anteriormente. En épocas anteriores, y aquí hay personas ya con una cierta edad que lo van a identificar rápidamente, no había asesorías en las organizaciones sindicales, eran muy pocas, eran más bien voluntaristas, ¿no? Porque las administraciones tenían los gabinetes técnicos de seguridad y de higiene en el trabajo, que era un mecanismo que dependía de la autoridad laboral de la provincia y donde había técnicos que te ayudaban y te orientaban. Eran técnicos que apoyaban y orientaban a todos, ¿no? Esos técnicos desaparecieron porque después se empezaron a desarrollar las asesorías en las organizaciones sindicales y empresariales que a nosotros nos han dado que han hecho un gran trabajo y se ha notado de una manera muy significativa. Porque los técnicos de prevención todos somos técnicos de prevención, pero los técnicos de prevención tienen que tener una visión para los que de alguna manera son sus objetos de prevención, de protección, ¿verdad? Y nos damos cuenta que los técnicos de los servicios de prevención, pues hombre, son técnicos que achuchan a los intereses de los servicios de prevención, los técnicos de las empresas achuchan a los intereses de las empresas, y nosotros tenemos que tener unos técnicos bien capacitados que vean un poco cuáles son el apoyo que necesitan los que están más vulnerables, que son los trabajadores y sus representantes en el marco ese de las empresas. Todo este proceso nos trajo una sinergia muy positiva, prácticamente hasta la crisis del 2010, que es un punto de inflexión en materia de prevención de riesgos laborales en nuestro país. Como ya decía antes, la prevención de riesgos es una especialidad muy delicada, que se desequilibra con muchísima facilidad, y las crisis, la importante crisis que tuvimos a partir del año 2008-2010, empeoraron mucho las condiciones de trabajo y muestra con mayor crudeza las debilidades de las trabajadoras, de los trabajadores, de la clase trabajadora, ¿no? Porque las políticas estas de austeridad vinieron acompañadas de políticas de resignación, tanto por parte de los trabajadores como por parte de sus propios representantes. Resignación a perder el empleo, resignación a un aumento de la discrecionalidad de las decisiones del empresario, una resignación al deterioro de nuestras condiciones de seguridad y salud, un deterioro de perder capacidad de respuesta, incluso de respuesta de carácter sindical, porque el valor fundamental era llevar un salario a casa. Y el valor fundamental de los trabajadores cuando se encuentran muy apretados es llevar un salario a casa. Y ahí las condiciones de seguridad y salud bajan a otro nivel, porque hay un elemento que es vital. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Todo eso ha venido acompañado, y todavía tenemos cola de cometa de todas estas cosas, de una falta de calidad en la contratación, de la flexibilidad. Detrás de la flexibilidad hay un deterioro muy importante de las condiciones de trabajo. Cuando hablan de flexibilidad, hablan de arbitrariedad, y eso es clave. Y priorización de los convenios de empresa, que al final también ha aumentado mucho la discrecionalidad. En este contexto, creo que se reducen las exigencias de los trabajadores y de los representantes, y por desgracia, el desempleo, la sombra del desempleo se convierte en un manto de silencio que también afecta a los que tienen un empleo estable. Es decir, nuestros niveles de exigencias han bajado, ¿no? Pero cuando las situaciones apretan desde el punto de vista socioeconómico, hay algunos gobiernos que ven algunas obligaciones como cargas administrativas. Volvemos al punto de inicio anterior a la ley Benot, ¿vale? Y si no lo ven los gobiernos, ya hay quien les dice, oye, que hay que eliminar estas cosas porque al final esto lo único que me hace es ser más competitivo y hacer un gasto superfluo. Por cierto, un concepto que se está manejando muchas veces aquí por algunos miembros del gobierno de Castilla y León, la superfluo, los gastos superfluos en algunas actividades, ¿no? Bueno, pues ahí se plantearon la reforma laboral y la incorporación de las normativas de libre mercado en materia preventiva con el objetivo de simplificar la prevención de riesgos en las empresas y, de alguna manera, también mercantilizar los servicios de prevención.
En la ley 14 de 2013, la ley de emprendedores, facilita que aquellas empresas de menos de 25 trabajadores que estén en el mismo centro de trabajo, el empresario pueda subir todas las actividades preventivas. 2013. Se plantea también que hay otra obligación, que es la de hacer unas auditorías, todas las empresas, para valorar desde una perspectiva externa la calidad y la eficiencia de nuestras actividades preventivas, que también se eliminó. Y ahora las empresas de menos de 50 trabajadores están exentas de cualquier tipo de auditoría. Después, la Ley 20-2013 de Garantía de Libre Mercado. Solo 5 minutos me quedan. Pues entonces esto me lo voy a saltar. Bueno, voy a explicar cuáles creo yo que son los problemas principales. Venga. El primero, vamos a ver, la situación de cambios normativos y la decisión de deterioro de las condiciones de trabajo ha conllevado que muchas prácticas que conocías se hayan generalizado en el marco de las empresas. El primero es gastar lo mínimo, hacer lo mínimo. Y desde luego no facilitar la participación. Porque cuando se empiezan a reducir gastos, uno de los primeros gastos que se plantean es el de la prevención. Se establece lo que denominamos los técnicos la prevención defensiva. Hacer lo mínimo por si viene el inspector de trabajo, en vez de una denuncia me meta un requerimiento y me dé 15 días para solucionarlo. Faltan recursos preventivos en las empresas. Las empresas no tienen nadie que sea la persona que se dedique al tema de prevención, porque se ha externalizado todo. Es más, los riesgos todavía siguen externalizados en grandes empresas y se externalizan a la contrata, a la subcontrata o en la última listón al trabajador autónomo. Y eso no es integrar la prevención, y eso es muy importante. Se ha abierto un proceso de mercantilización de los servicios de prevención. Esas normas que he dicho por encima y no he acabado, lo que han conllevado es que hay en este momento un servicio de prevención que controla el 70% de la actividad de las empresas de España. Eso se ha notado en un deterioro de la calidad de las evaluaciones de riesgos y un deterioro de la calidad de la vigilancia a la salud. En el caso de las evaluaciones de riesgo, yo destaco que todas las evaluaciones de riesgo son iguales, y no desde el punto de vista de los propios puestos de trabajo, también entre hombres y mujeres. No se puede hacer una evaluación de riesgos musculoesqueléticos, no se puede hacer una evaluación de riesgos químicos, no se puede hacer una evaluación de estrés sin identificar si es un hombre o una mujer, porque sus condiciones son diferentes. Y eso ahora mismo se está haciendo. Y no lo digo diciendo que sean malos los técnicos de los servicios de prevención, a muchos les he formado yo, les conozco personalmente, sino que se está achuchando mucho. Por cierto, este servicio de prevención pertenece, no sé si lo han oído ustedes, al grupo Quirón. El grupo Quirón pertenece al grupo Habemus, que es un grupo alemán que es el máximo accionista de la sanidad privada en Europa. Pretenden con este trabajo de los servicios de prevención el facilitar negocio a la sanidad privada. No digo más, no digo más. Quisiera hacer una pequeña observación sobre las enfermedades profesionales. Por cierto, los accidentes de trabajo tienen rostro masculino, las enfermedades profesionales tienen rostro femenino, generalmente. También podría profundizar porque hemos hecho recientemente un estudio de la siniestralidad. Sobre las enfermedades profesionales, así como España es uno de los países donde más siniestralidad hay de accidentes de trabajo, es uno de los donde menos hay enfermedades de carácter profesional. Y eso es porque tenemos un sistema que básicamente no es garante de la identificación de estos riesgos. Los más representativos de los reconocidos son agentes físicos como son la tendinitis, el túnel carpiano, etc. Pero, por ejemplo, escasean las enfermedades producidas por agentes cancerígenos. El marco estratégico de la Unión Europea 2001-21-27 dice que el cáncer es el principal causa de muertes relacionadas con el trabajo en la Unión Europea. En España solamente se reconoce
los cánceres vinculados fundamentalmente con el amianto, que ya saben ustedes que es una lacra, el 65%, porque solamente el resto son absolutamente anecdóticos. Hay algunas que son por maderas duras, hay algunas relacionadas con el polvo de sílice, pero son absolutamente anecdóticos. Prácticamente no tenemos enfermedades profesionales y eso es porque el sistema no se los plantea. Por cierto, hay un Real Decreto de Enfermedades Profesionales, que es el Real Decreto 1299-2006. Ese Real Decreto, que se hizo para emerger las enfermedades profesionales, emplazaba a los médicos de atención primaria la labor de centinela. A muchos de ustedes les ha preguntado su médico de cabecera: ¿y tú dónde trabajas cuando te ve algún tipo de patología? Porque en muchos casos las patologías que tenemos están relacionadas con el trabajo. Tenemos un déficit importantísimo en la formación de los que van a ser los próximos jefes de recursos humanos, los directores de las empresas, los ingenieros técnicos, los ingenieros industriales. Ahí prácticamente no se da formación en seguridad y salud laboral, lo puedo demostrar. Tampoco se da una formación muy intensa a las personas y a los jóvenes que van a integrarse próximamente a los puestos de trabajo. Y estamos hablando ya de una ley que es del año 1996. Tenemos nuevos riesgos que hay que abordar, vinculados con las nuevas formas de organización. Los chicos que trabajan en las plataformas, chicos y chicas, perdón, hombres y mujeres, que trabajan en las plataformas, que su jefe es una aplicación que si no llega a la hora, directamente le despide la aplicación. Esos son algunos de los riesgos nuevos. ¿O qué os voy a decir del deterioro que hemos tenido en la salud mental? Que se está reflejando de una manera muy intensa, por ejemplo, en el ámbito sanitario, donde han aumentado los accidentes casi un 60%, y el reconocimiento de los accidentes. Las personas que nos sacaron del COVID, que aplaudíamos con ellos, pero que ahora hay que darles una respuesta porque están en malas condiciones. ¿Qué deciros de todos los temas vinculados con el cambio climático? Los golpes de calor. Hemos identificado 12 personas directamente durante este verano que han fallecido por golpes de calor. Ahí hay que acelerar las medidas preventivas. No hay suficientes recursos administrativos para controlar las condiciones de trabajo. La inspección de trabajo es poca y tiene muchísimas tareas. Y eso no es una casualidad, son decisiones políticas del anterior gobierno, porque se considera que meter mayor control va a enfriar la economía, va a evitar que los emprendedores... Oye, tú no puedes competir si no cumples las reglas. Si no cumples las reglas estás compitiendo de manera desleal, si no cumples las leyes, ¿no? También en el marco de la inspección sanitaria. Bueno, también estaba poniendo lo que estábamos trabajando nosotros, estamos trabajando en la estrategia de seguridad y salud laboral, que tengo aquí más o menos los contenidos que vamos a abordar. Estamos trabajando por desatascar también la posibilidad de la fundación, que está atascada, para que se puedan volver a tener unos asesores para los delegados y de las delegadas de prevención. Me estoy saltando un montón de cosas. Y estamos también un poco trabajando por incorporar y rearmar el valor dentro de la propia organización de la salud laboral. Mirad, también hay un cambio generacional dentro del sindicato. Muchos de los compañeros que venían desarrollando estas actividades ahora ya no están o se han jubilado. Hay un montón de gente joven que son sindicalistas y han estado criándose en unos aspectos donde los sindicatos, los trabajadores hemos estado a la defensiva, porque hemos tenido grandes ataques, empezando por la rebaja del salario y de las condiciones de trabajo. Tenemos que estar a la ofensiva, y la ofensiva es uno de los elementos clave para mí, es la mejora de las condiciones de trabajo para las mujeres y para los trabajadores. Y ahora ya tenía aquí más cosas, pero voy a acabar simplemente diciendo una cosa. El 13 de enero del año 2005, yo llevaba un mes como responsable final, digamos. Anteriormente era responsable, pero era de segundo o tercer nivel, aunque el que mandaba era yo, porque era el que sabía en estos temas. Pero el 13 de enero del año 2005 se produjo un accidente. Estaba yo en mi despacho, en una reunión, y nos llegó un mensaje por teléfono diciéndonos que había habido un accidente muy grave en Burgos. Cogimos los compañeros de
organización sindical, el secretario general, nos fuimos a Burgos y llegamos al barrio de Gamonal y según llegamos había una fila de 7 trabajadores que estaban tapados con una manta. Esos fueron los 7 primeros, después otros 3 trabajadores fallecieron en épocas posteriores, ¿no? Entonces allí, unos días posteriores, me tocó dar una asamblea muy emotiva, muy dura, y os voy a contar lo que dije, porque creo que todavía, por lo menos es la base un poco en la que yo he venido trabajando y trato de proyectarlo dentro de mi organización como responsable. Decía que a los gobiernos y a los empresarios les digo que prevenir los riesgos tiene que ver con la dignidad y el respeto que se le da a los trabajadores. Respeto a la vida de los demás, a las leyes, y no hacer más esfuerzos por vulnerarlas que de cumplirlas. Respeto a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Respeto a las administraciones que ponen las normas y a los compromisos adquiridos con los trabajadores, como es la negociación colectiva. Y respeto a los representantes de los trabajadores y su derecho a la participación. Y dignidad, porque hay que esforzarse por hacer bien las cosas. Eso es de ser un empresario digno. Dignidad para responder a las consecuencias de las decisiones que uno toma y a las consecuencias de los accidentes de trabajo. Y dignidad en el trato. Un trabajador es más que un número de la seguridad social, un recurso que hay que optimizar. Detrás hay una persona, detrás hay un ser humano que tiene cabeza, que tiene corazón, que tiene familia y que hay que tratarle como tal. Muchas gracias por todo.